No sabes algo o no has entendido algo y sabes que preguntar es lo mejor, pero temes muchísimo por preguntarle a las personas, o incluso temes que alguien venga y te pregunte cosas. O a lo mejor has dejado de usar ese vestido que tanto te gusta porque alguien podría juzgarte. Yo pasé 15 años de mi vida preocupada por el qué dirán, hasta que descubrí que la libertad está al otro lado del miedo. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo superarlo sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Hola a todos, yo soy Vanessa de Una Oportunidad Más. Hablemos del juicio social. Desde mi punto de vista, el juicio social es como si estuvieses en una prisión invisible, porque básicamente eres presa del qué dirán, de si estás haciendo bien las cosas o si te estás vistiendo bien para el resto. Y poco a poco dejas de ser tú, dejas de mostrarte naturalmente, transparentemente. Y lo que te quiero decir en este video es que no necesitas ser absolutamente nadie más. Todo lo que tú tienes que ser ya está dentro de ti. Y por eso te quiero dar algunas estadísticas para que no te sientas sola y segundo te quiero dar algunas técnicas para que puedas superar este miedo. Primero hablemos de dónde viene este miedo. Y especialmente para nosotras que somos mujeres. Nosotras las mujeres hemos crecido con esto de si te ves bonita, si eres una niña buena, si es que te estás comportando, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hizo que cuando crezcamos tengamos esta vocecita interna que nos dice si es que estás haciendo lo correcto, si estás comportándote correctamente, si es que sigues siendo esa niña buenita. Y esto genera que dejemos de ser nosotras, de que pues dejamos de comportarnos como nosotros naturalmente quisiéramos. Ahora, sí te quiero resaltar que todos sentimos miedo, absolutamente todos. Hasta esa persona que dices que es totalmente extrovertida también tiene miedo, pero actúa por encima del miedo. Y además este miedo es totalmente natural, es parte de la programación evolutiva. Desde muchos años antes nosotros queremos pertenecer a una comunidad o pertenecer a un grupo. Y es normal porque el crecimiento está en la comunidad. A lo mejor tú eres de las personas que dice, y que yo lo he dicho anteriormente, he nacido sola, entonces no necesito a nadie más. Pero es mentira, necesitas a otras personas que te apoyen en diferentes procesos. Así que este video te va a ayudar para que superes ese miedo. Hablemos brevemente sobre algunos estudios y estadísticas. El primer estudio del que te quiero mencionar es un estudio de la Universidad de Zúrich, donde indican que hicieron una encuesta, un estudio, para saber cuál es el mayor miedo de las personas. Increíblemente, el miedo más grande de las personas es el miedo a hablar en público, a hacer presentaciones, reuniones, etc. Por encima del miedo a las arañas, a las alturas, etc. Entonces, como te decía, eso quiere decir que no estás sola, que hay muchas personas que también tienen este miedo. El segundo punto es que el 97% de las veces las personas no están enfocadas en ti. Muchas veces nosotras pensamos que, todos me están viendo, todos me están criticando, todos están hablando de mí. Y es mentira. Y de hecho, esto sucede porque hay un efecto que se llama el foco de atención. El foco de atención hace que nosotros pensamos que somos los protagonistas del mundo y pensamos que todos están juzgándonos o todos nos están viendo para decir algo malo de nosotras. Y la verdad es que cada uno está inmerso en su mundo, cada uno está pensando en sí mismos, en cómo el resto tal vez también piensan que los están viendo. Así que olvídate, no te preocupes, no eres, y eso me digo a veces yo, no eres tan importante como para que el resto ande hablando de ti. Y el tercer punto es que el 90% de las cosas a las que tú les temes no suceden. El 90% de las cosas, como por ejemplo, a lo mejor hago esto y me van a gritar, no sucede. A lo mejor vas a hacer algo diferente, vas a presentar un informe y dices está mal hecho, no sucede, porque al final lo estás haciendo bien. Entonces, con toda esta estadística, espero que te dé cierta calma para que te des cuenta, primero, que no estás sola y segundo, es que todo eso que está en tu mente, en realidad solo está en tu mente y no está pasando en la realidad. Ahora sí hablemos de algunas técnicas. El primer punto es reconocer tu valor inherente. El primer paso es entender que tu valor no viene de las opiniones de las demás personas. Tu valor viene contigo naturalmente desde que tú naciste. Y para este punto te puede servir hacer una lista de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus valores, cuáles son los logros que has tenido. Aquí hay algo que quiero resaltar y es que no te centres solo en los logros que
has obtenido, como haberme graduado, obtener un trabajo, etcétera, porque entonces lo que estarías haciendo es enfocarte en eso que has logrado por cierto esfuerzo que has hecho y estás quitándole el peso a lo que tú realmente eres. Un ejemplo, a mí me sirve mucho pensar que de chica yo quería salvar a una tía porque había tenido un inconveniente. Entonces, ¿eso qué dice de mí? Eso dice que yo soy una buena persona y que siempre quiero salvar a las demás personas, que quiero hacer todo lo posible para poder hacerlas sonreír, para que no sufran. Eso es un valor y seguramente tú también lo tienes. Lo único que tienes que hacer es reconocer eso y recordarte a ti. Si es que esto se te hace difícil, haz esta lista y recuérdate todos los días por qué tú eres valiosa, porque eso te va a ayudar muchísimo. Y cuando sucedan ciertos momentos en los que sientas que te están juzgando o tú creas que te están juzgando, respira un momento y recuérdate, mi valor no está en juego en este momento. El segundo punto es desarrollar límites saludables. Y este es el punto que honestamente a mí más me costó, porque esto significa que tienes que aprender a decir no a ciertas situaciones, circunstancias, sin tener que justificarte. Y esto me costó muchísimo porque yo soy de las personas que quiero satisfacer al resto, pero al querer satisfacer al resto, muchas veces yo me hago más chiquita. En ese sentido, lo que yo te recomiendo es que comiences a decir no a ciertas cositas. De poquitos puedes ir diciendo no. Por ejemplo, si todo el mundo está diciendo que debes de vestirte de cierta manera porque esa es la moda, pero no conecta contigo, entonces simplemente no vistas eso. O si es que te invitan a una reunión, pero tú sabes que no necesitas estar en esa reunión, aprende a declinarla. Y date espacio para ti, tiempo para tú avanzar lo que tú quieres. O a lo mejor una amiga te está invitando a un evento, pero tú no puedes porque tú ya te habías comprometido contigo misma a hacer otra cosa. También respetuosamente aprende a decirle no y no necesariamente tienes que dar justificaciones. Algo que a mí me ha funcionado es que todos los días me recuerdo que en algún momento del día tengo que aprender a decir no. Por ejemplo, a mí me pasa que muchas veces estoy caminando y yo bajo la mirada cuando alguien aparece. Cuando alguien está pasando por la calle, yo bajo la mirada. Y me recuerdo todos los días cuando voy a salir que no debo de bajar la mirada, porque de alguna manera siento que esto ayuda a que mi nivel de seguridad se mantenga inferior. Siento que la otra persona, no sé si es superior, pero creo que a veces me siento un poco más minimizada y bajo la cabeza. Entonces me recuerdo a siempre tener la cabeza hacia arriba y mirar a las personas a los ojos, porque de esa manera estoy enseñando a mí misma que todos están a mi mismo nivel, que no hay arribas o abajo, sino que todos somos iguales. Y este tipo de ejercicio me ha ayudado muchísimo. Y recuerda, cada vez que tú estableces un límite, cada vez que tú le dices no a alguien, te estás diciendo sí a ti misma. Entonces, cuantos más nos des, sin faltar el respeto y sin hacer daño, son más sís que te estás haciendo, son más amor propio, son más sís de amor hacia ti misma. El tercer punto es cultivar la neutralidad de las opiniones ajenas. Este punto diría que es uno de los más poderosos porque estás permitiendo escuchar opiniones pero que no definan tu ser, no definan tus acciones ni tu carácter. Y es que hay algo que tienes que tener muy claro. Las opiniones son opiniones de personas por circunstancias que han vivido, pero no son hechos, no son la realidad. Tienes que tener muy claro que las opiniones que vienen de diferentes personas vienen cargados de sus experiencias, de sus perspectivas. Entonces ven ciertas situaciones con sus propios lentes, que no tienen que ser tus propios lentes. Entonces son, como se dice, opiniones y no son hechos. Ahora, tampoco estoy diciendo que obvies toda opinión que te están dando. No, lo que te estoy diciendo es que sepas filtrar y sepas utilizar qué es a tu favor y qué no. Por ejemplo, cuando te hacen alguna crítica o te dan alguna opinión, lo primero que debes de hacer es si es que realmente esa opinión viene de una persona que tú valoras, viene de una persona que simplemente quiere lo mejor para ti o viene de una persona que tiene la experiencia de lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viviendo para poder decirte algo que te va a sumar. Si no es así, simplemente déjalo ir. Hablemos de la técnica DAR. Aunque no lo creas, el reconocer y mencionar el miedo le quita mucho poder y para esto te va a ayudar la técnica DAR.
La técnica DAR se trata de 3 diferentes acciones. La D viene de detectar. Cuando tú sientas cierto miedo, simplemente detente un instante y pregúntate, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Miedo a qué estoy sintiendo? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué situación es la que originó este miedo? Una vez que lo detectas, vamos a pasar al siguiente punto, que es la A de aceptar. Ya que sabes que tienes cierto miedo, y voy a usar como ejemplo el miedo a ser juzgada, entonces acepta que tienes este miedo a ser juzgada. Y luego puedes decirte a ti misma, ok, entiendo que tengas este miedo y acepto que lo tengas, pero el día de hoy no vas a tomar las decisiones por mí, solo por este miedo. Y una vez que lo detectaste y lo aceptaste, vamos a redirigir nuestra atención hacia otro lado. Porque básicamente aquí lo que importa es hacia dónde rediriges tu atención y tu energía. Puede ser que tengas mucho miedo a ser juzgada, pero si tú rediriges tu atención a, ok, estoy haciendo esto a pesar del miedo, porque esto me lleva a un sueño, porque esto me lleva a ayudar a las personas que quiero, porque esto me lleva a poder darle o cumplirle el sueño a mi mamá o a otras personas, créeme que superar ese miedo se te va a hacer mucho más fácil. Y otro punto aquí importante es que no buscamos simplemente eliminar el miedo, porque también hay que apreciar y hay que aceptar el miedo. El miedo te da mucha enseñanza y tienes que agradecerle que exista. El miedo te permite no cometer los mismos errores que has cometido antes. El miedo te permite no enfrentarte a ciertos peligros, porque te está diciendo, oye, eso es peligroso. Pero también es bueno que le des otra perspectiva. Muchas veces el miedo significa que estás tomando ciertos riesgos porque crees que puedes hacer algo más grande. Todo depende de la perspectiva. Yo, por ejemplo, muchas veces he sentido miedo al juicio. Y todas esas veces me pregunto o me recuerdo que ese miedo que estoy sintiendo significa que algo mucho más grande está más allá. Algo mucho más grande está viniendo por mí. Y por eso es que puedo superar ese miedo. Y me recuerdo eso constantemente. Ojo, no olvidemos que no vamos a ser queridas por todo el mundo. Porque ni el Papa es querido por todos. Entonces, recuérdate que lo más importante son esas personas que te quieren por quién eres, por cómo eres transparentemente. No busques una comunidad donde todos te vayan a querer por ser lo que ellos quieren, sino que más bien valora esa comunidad o esas personas que te quieren por quien tú realmente eres. A modo personal te quiero dar un ejemplo ya con esta técnica DAR. Yo cuando inicié este canal tenía muchísimo miedo a ser juzgada. Yo de hecho este sueño lo había tenido muchísimos años, pero yo lo dejé de hacer porque tenía mucho miedo a qué dirán mis compañeros de trabajo, a qué dirán mis familiares, a se burlarán de mí seguramente. Entonces, lo primero que hice fue detectar que tenía ese miedo a ser juzgado por muchos. Luego acepté ese miedo y me detuve un instante y me acuerdo que incluso le hice una carta a ese miedo que sentía, explicándole que entiendo ese miedo. Primero dije todo lo que sentía, luego expliqué lo que lo entendía y por último cerré diciendo, entiendo todo esto que estoy sintiendo y que estás sintiendo conmigo, pero no voy a permitir que manejes las decisiones que voy a tomar a futuro solo porque siento esto. Y con eso simplemente comencé a redirigir mi atención a crear contenido, pero lo redirigí pensando en que crear contenido va a ayudar a otras personas que a lo mejor sienten lo mismo que yo. Segundo, voy a crear contenido porque creo que esto me va a llevar a algo más grande en un futuro y a lo mejor me va a generar ganancias. Y por último, comencé a crearlo honestamente pensando en algo surgirá. Algo se va a dar, algo pasará. Y la verdad es que pasaron muchísimas cosas que lo he contado en otros videos. Te dejo aquí si quieres cosas que sucedieron conmigo a pesar que tenía muy pocos seguidores. Entonces aquí mi recomendación es hazlo, haz lo que sea que quieras hacer porque tú lo quieres hacer y no lo dejes hacer solo por el qué dirán de ti. Quiero compartirte algunos microhábitos que puedes implementar diariamente y que puede hacer la diferencia. El primero es que le dediques 2 minutos de tu mañana, por favor, para hacer autoafirmaciones. Es muy importante que desarrolles y hagas crecer
cada vez más tu valor inherente y tienes que recordártelo. Entonces, dedica 2 minutos para recordarte ese valor inherente, para recordarte todo lo bueno que tú ya eres. El segundo punto es que decidas cuál es esa acción valiente que vas a hacer el día de hoy. Esa acción valiente donde te dices más sí a ti misma y no al resto. Como ejemplo, lo que yo decía, cuando yo voy a salir, me reto a mí misma y me digo, hoy no voy a bajar la cabeza cuando vea a alguien más. Lo voy a ver directamente de igual a igual, digamos. El tercer punto es medita. Medita al menos 5 minutos. La meditación, hay estudios que confirman que la meditación te ayuda a disminuir la ansiedad, a diferenciar la realidad versus tus pensamientos. El cuarto punto es que tengas una reflexión nocturna, que al terminar el día te preguntes un instante cómo es que tú has decidido darle más valor a ti que al resto. De qué manera tú te has dado más sís a ti y nos al resto. Esto te va a ayudar a reconocerte todos los esfuerzos que estás haciendo y darte cuenta que el miedo no es tan grande. El quinto punto es que cambies el criterio de éxito. Es decir, muchas veces el criterio de éxito de nosotros está por la valoración externa, que es lo que el resto piensa de nosotros. Entonces, enfoca esa valoración de éxito a otras cosas, como si te estás convirtiendo en la persona que tú quieres, si es que estás generando una relación de amistad con una persona que te conoce realmente. Cambia ese criterio de éxito de diferentes maneras. Y por último, es que diferencies lo real de tu mente, de tu cuento mental. Muchas veces nosotros pensamos que algo es muy grande, que ciertas situaciones suceden de manera muy grave, pero todo es un cuento mental. Todo es lo que nosotros nos construimos internamente, pero cuando tú lo ves desde afuera, la realidad es completamente diferente. La realidad es que no es tan grave como tú lo crees, la realidad es que las personas no te están juzgando como tú crees, etc. Entonces, cada vez que, o todos los días, pregúntate, ¿esto que me surgió, esto que me pasó, era real o simplemente fue un cuento mental que yo me acepté por sí mismo? Cuando tú haces esto, vas a aprender a diferenciar y te vas a dar cuenta que eso que parecía tan grave no era tan grave. Porque la mayoría de veces sufrimos mucho en nuestra imaginación y no en la realidad. Y por último, recuerda que no hay nada más valioso y más atractivo que una mujer que sabe qué es lo que quiere, que no está pendiente del qué dirán y no está pendiente de cómo la juzgan y hacer cosas para agradar a otros, sino que simplemente es. Y eso es en lo que yo quiero que te conviertas. Y por último, superar el miedo es un viaje, no el destino. Van a haber días que van a ser más difíciles que otros, van a haber días en el que el miedo vas a sentir que te va a superar. Pero ya tienes las herramientas, entonces lo que te pido es que comiences a probar estas herramientas y vas a ver que te vas a comenzar a sentir mucho más segura contigo misma y vas a comenzar a caminar de la mano del miedo. Déjame saber en los comentarios cuáles de estas técnicas te han ayudado para que las demás personas también lo puedan saber y recuerda, no necesitas que nadie te apruebe ni te acepte. Todo tu valor ya está en ti, ya está creado en ti hoy, ahora. Así que no necesitas darle valor a los juicios externos. Y por último, si es que te gusta todo este contenido, tal vez te interese formar parte de mi programa llamado Glowing Up, donde hablo sobre cómo romper creencias limitantes, mentalidad, pero también me enfoco en la parte de productividad, en no solo tener la mente enfocada a hacer realidad ese sueño que quieres, sino tener las técnicas y las estrategias para accionar, para realmente mojarnos y ensuciarnos las manos para hacer realidad eso que tú quieres. Así que si estás interesada, te estoy dejando toda la información en el box de este video. Ve pronto porque ya estoy iniciando el programa y una vez que inicio, pues cierro cupo y ya no sería hasta la siguiente fase que no sé cuándo va a ser. Espero que este video te haya gustado. Si es que te ha gustado, te pido que te suscribas o que me dejes algún comentario o algún like porque es la manera en cómo tú me podrías apoyar. Nos vemos en otro video. Bye.